Hola, 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 estamos en un nuevo video. ¿Cómo andan, chicos? Muchachos, Compañeros, el, cómo les va? el placer de saludarlos. Bueno, hoy estamos en un video, bueno, muy interesante, de algo que, bueno, pasó hace mucho tiempo, pero bueno, vamos a traerle este video para hacerlo recordar un poquito ese gran triunfo de Uruguay en el Mundial de Brasil. Pero antes que nada vamos a hacer una introducción, un poquito para hacer recordar bien todo el contexto que se vivía en ese momento. Bueno, la Copa del Mundo de Brasil 1950 fue la cuarta edición del Campeonato Mundial de Fútbol masculino. El Mundial se jugó desde el 24 de junio hasta el 16 de julio. Se volvió a jugar la Copa Mundial después de las ediciones previstas para el 1942 y 1946. Bueno, quedaron suspendidas por la Segunda Guerra Mundial. También las retiradas de varias selecciones en ese mundial provocaron que solo participen 13 países, 6 europeos y 7 americanos, y debido a su formato de competición, usado solamente para esa edición, la Copa Mundial, bueno, fue la única que no se celebró una final. En la fase preliminar, las 13 selecciones participantes se dividían en 4 grupos, que se enfrentaban todas contra todos. Los ganadores de cada grupo, en ese caso fue Brasil, España, Suecia y Uruguay, pasaban después a una liguilla de sí, de los 4 países que pasaron, otra vez todos contra todos, y el mundial, bueno, es recordado por algo en especial, que es el maracanazo, que fue la final, que, bueno, en realidad no fue final, fue justamente el último partido, y bueno, la victoria de Uruguay sobre Brasil, que los brasileros arrancaron ganando, y bueno, no, después se los dio vuelta Uruguay, y a Brasil le alcanzaba solamente con un empate para ser campeón, y bueno, y la selección uruguaya tenía que ganar sí o sí, y bueno, fue lo que ocurrió después. Y esa fue la segunda Copa Mundial para Uruguay. Bueno, chicos. Sí, cabe aclarar, y mirá vos, lo que fue el destino, Mm, que vos decías no se celebró una final, sí. porque no la había, porque en ese cuadrangular se definía por puntos, y a la última fecha llegan los únicos dos que tenían posibilidades reales de ganar, y bueno, justo coincidieron y se disputaron la copa en ese último partido. Sí, efectivamente. Y bueno, también un poco, ¿no? Uno está acostumbrado a los últimos mundiales, la organización, el sorteo, eh, todo lo que se monta en lo previo al arranque de la competición. Y bueno, este mundial que se disputó en Brasil tuvo bastantes controversias, equipos que no se les permitió participar, equipos que se bajaron en el último momento y bueno, y terminó saliendo este aglomerado de 13 selecciones, ¿no? Que después, incluso hasta en los grupos, ¿no? Se disputó de forma despareja, equipos, perdón, mejor dicho, grupos con 4 equipos, dos con tres equipos y uno con 2 equipos, ¿no? Bueno, fue un poco lo que fue la posguerra también, que contribuyó a esta desorganización, ¿no? O por ahí, bueno, desorganización para lo que hoy conocemos nosotros. Y por esa época ya de por sí eh, participaban muy pocos equipos en los mundiales, más allá de las características que puntualmente tiene esta Copa del Mundo. Tampoco había la estructura, pero ni por casualidad que es la que conocemos hoy. Sí hubo, como decías vos, zurdo, y ayúdame, un par de selecciones que estaban en condiciones y que a las que no se dejó participar, ¿no? Exactamente, bueno, en principio hay que decir que ni Alemania ni Japón se les permitió participar bueno, por ser los perdedores de la guerra y bueno, demás cuestiones, ¿no? Italia, en cambio, que si nos remitimos un poco a lo que fue la Segunda Guerra, conformó este eje perdedor con Alemania y con Japón, pero sin embargo se lo dejó participar porque un dirigente, precisamente Otorino Barassi, estaba tratando de decir bien el nombre,
custodió el trofeo durante la Segunda Guerra Mundial, ya que lo rescató de un banco en Roma, ¿no? Y bueno, en ese caso se le permitió participar a Italia. También por primera vez se incorporaba Inglaterra. A su vez, Inglaterra disputó la fase clasificatoria con los equipos de la isla británica, ¿no? Y por primera vez estuvo incorporado al sistema de equipos o de naciones de la FIFA. Es verdad, es verdad. Inglaterra por primera vez. Argentina fue alguien que podría haber estado y no estuvo, porque renunció antes de que se desarrollaran las eliminatorias al torneo. Nunca se supieron bien tampoco los motivos. Se dice que hubo injerencia del general Juan Domingo Perón, porque tenía diferencias con el gobierno de Brasil, aunque a ver, nunca quedó muy claro y fueron más No, que nada especulaciones. sí, o bueno, también se comentan diferencias entre las asociaciones. Bueno, eh, no terminó de quedar muy claro. Otro ejemplo, ¿no? Otro equipo, otra nación que también estaba incluida en este mundial, pero que decidió bajarse alegando cuestiones económicas, es una de las versiones. La otra es porque no se le permitía jugar al fútbol descalzo. En este caso estamos hablando de India también, ¿no? Un equipo que terminó bajándose. Sí, 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 es verdad. Y otros datos de color, como para ir completando un poco el contexto de esta Copa del Mundo, es que fue la primera, y esto iba a ser, y era revolucionario para la época, pero después iba a ser un denominador común en nuestro fútbol, que es la aparición de los números en, en las camisetas, por un lado. También se autorizó a que junto al técnico, al director técnico al costado del campo de juego, lo pudieran acompañar un médico y un masajista. Ahora vemos hoy en día grandes cuerpos técnicos y todos pueden estar al costado del campo. Y algo, un dato que me parece muy importante, sobre todo de cara al partido que nos compete y del que vamos a estar hablando un rato, que podría haber cambiado tal vez un poco el final de este mundial, que es que se analizó en ese momento que los árbitros puedan tener consigo un intérprete para por diferencias de idioma, algunos, de hecho el árbitro de la final fue un inglés, pudieran entenderse con los jugadores que no hablaran el mismo idioma, pero sin embargo esa medida se dejó de lado porque se quiso favorecer el flujo de juego, que no se que no tengan grandes demoras ni nada por el estilo. Y después vamos a estar comentando sobre esto porque es un dato importante sobre un hecho que tuvo la recordada final entre Uruguay y Brasil. Sí, sí, un mundial realmente con varias anécdotas, ¿no? Con varias curiosidades, por así decirlo también. Bueno, lo que, más allá de lo que significó, ¿no? El triunfo uruguayo, la organización, digamos, el desarrollo de la competencia, también todo bastante atípico para lo que nosotros conocemos hoy en día, ¿no? Sí, sí, claramente. Eh, a ver, Y influye muchos también dicen, la sí, posguerra, bueno, la vuelta al fútbol, ¿no? Con todo lo que eso significa. Países sí, económicamente devastados, en fin. sí, sí, y una vuelta al fútbol que eh, la gente brasileña eh, lo vivía con una expectativa demasiado alta, sobre todo por esas condiciones, los equipos que estaban. Brasil venía en buen nivel y ahora vamos a repasar también los partidos previos, pero nada, a ver, también otra de las anécdotas o hechos de este mundial es que los extranjeros que llegaban a Brasil se sorprendían muchísimo por la cantidad de petardos, de bombas de estruendo que se utilizaban en los partidos y que son tan características del público brasileño a lo largo de su historia.
Sí, tal cual. Bueno, desde ya Brasil contaba con el hecho de ser local y también, bueno, con toda una presión de un aparato político y mediático, ¿no? Que permanentemente influía, ¿no? En el desarrollo del equipo. Bueno, en fin, hay un montón de curiosidades. El entrenador, el seleccionador, Flavio Costa, trasladó la fase de concentración. Bueno, eso también se lo atribuye. Hay un montón de cosas que desde el entorno brasilero se le atribuye, ¿no? A esa derrota. Sí, 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 es verdad. Y aparte, y con esto que decíamos antes, eh, se le dio total importancia a este torneo. De hecho, el Estadio Maracaná se inauguró un par de meses antes de que empiece el torneo. Y a ver, y hoy lo reconocemos como uno de los estadios más importantes en la historia del fútbol, y que sin embargo no es tan antiguo como tal vez muchos se pueden llegar a imaginar. Solo tiene 70 años de historia, cuando hay otros estadios que aún hoy podemos seguir viendo, son de más antigüedad. Y lo que fue esta Sí, final, bueno, ¿no? Lo que fue esta final en la historia, cómo quedó marcado que se van a cumplir 70 años justamente de esta final y cómo se sigue recordando, ¿no? El maracanazo. sí, tal cual. Bueno, con el agregado también de que tiene el récord, ostenta el récord de mayor cantidad de espectadores, ¿no? 199.000 espectadores en el Estadio Maracaná, mayoritariamente Sí, brasileños. se Todo para ver, redondean 200, pero sí, ahí faltaron 300 personas más o menos para llegar a los 200.000. más o menos, pero Igualmente, bueno, una los números locura, son esos. una locura. Todo para ver el primer campeonato mundial de Brasil y que, bueno, se interpuso, digamos, lo que hoy conocemos como la Garra Charrúa. Tal vez fue el hecho fundante, ¿no? De aquel latiguillo que conocemos para mencionar a la selección del Río de la Plata. Sí, sí, totalmente. Y como esto también creo que es algo, un axioma del fútbol que se aprende a partir de este hecho, que es el no festejar antes, el no festejar, no darse por ganado o por victorioso antes de jugar un partido. Y esto me parece que fue algo, por eso me parece que terminó siendo tan terrible todo a la postre para el público brasileño, pero bueno, a mi entender se equivocaron y le pifiaron bastante feo en hacer eso, pero bueno, a ver, era entendible, volvía al Mundial después de mucho tiempo, Brasil local, con un buen nivel, estaba prácticamente todo dado para la fiesta y bueno, no pudo terminar de ser. Sí, Sí, y y como decimos, ¿no? Que con el empate le alcanzaba a Brasil para ser campeón y venía de hacer una cantidad de goles enorme en los partidos anteriores y se le escapó que aparte empezó ganando ese partido también, ese partido final y se dio vuelta a Uruguay, increíblemente. sí, exactamente, tenía todo dado. A ver, en la fase final, en el grupo que integra con Yugoslavia, Suiza y México, perdón, con el cuadrangular final, convierte en los dos primeros partidos 13 goles. Claro. Le marca 7 a Suecia y 6 a España, ¿no? Todo parece indicar que estaba dado para que los cariocas festejen. Sí, más allá de eso, a ver, o en contraposición a eso, digo, se enfrentaban dos de las mayores potencias del continente, eso primero. Venían ya con algunos antecedentes en una copa amistosa que se jugaba por esos años, la Copa Río Branco, donde desde el 48 hasta el 50, inclusive en ese mismo año, el Mundial habían jugado tres veces y Brasil había ganado las tres. Eh, Más allá de eso y con el poderío el poderío en ofensiva que se le que se le reconocía a Brasil, Uruguay tenía mucha historia porque ya había sido campeón del mundo, había ganado dos veces los Juegos Olímpicos, había ganado 8 Copas Américas hasta ese entonces. Entonces, si bien la gente estaba muy emocionada, la diferencia de calidad entre los equipos tampoco era totalmente excesiva. No, no, tal cual. La diferencia, digamos, y la ostentación de títulos y récord estaba ahí. Era un partido sumamente parejo.
Y bueno, también me gustaría, con respecto al partido decisivo, emerge la figura, ¿no?, tan recordada de Obdulio Varela, ¿no? El negro jefe, como se le decía. La pura verdad, le mando un saludo a JPB, si nos está escuchando. Eh, Qué hombre extraordinario. Obdulio Varela, el capitán de esa selección, que se puso el equipo al hombro, dijo, bueno, la recordada frase antes de entrar al campo de juego. De hecho, eh, el técnico de Uruguay había medio como dicho, tratemos de no comernos una goleada, básicamente. Es verdad. Los incitó a jugar defensivamente. Y Obdulio Varela, cuando el técnico, que era Juan López Fontana, se fue del vestuario, les dijo a sus compañeros que si jugamos para defendernos, nos va a pasar lo mismo que a España o a Suecia. Entonces me parece que ahí entendieron un poco que jugar defensivamente era una especie de suicidio. Sí, claramente la mentalidad para afrontar este partido, y también no solamente adentro del campo, ¿no?, sino en la periferia, en los detalles. Como mencionábamos, esto mencionado fuera del aire, eh, tal vez fue un adelantado, ¿no?, Obdulio Varela al entrar a la par del equipo brasilero, ¿no?, como para que no lo silben, o para no, digamos, que los perjudique el contexto totalmente adverso, ¿no?, que tenían. Estaba en todo, era alguien que estaba absolutamente en cada detalle y creo que más allá de la gente, eh, los mismos, bueno, dirigentes tanto brasileños como también uruguayos que venían con esta mentalidad totalmente derrotista, y el mismo presidente de la FIFA, Jules Rimet, el francés, todos daban por descontado que el campeonato lo ganaba Brasil. Era muy difícil que, o ellos pensaban que era casi imposible que se le escape a la verde amarela. De hecho, y esto también es un dato un poco de color, el presidente de la FIFA, Rimet, había escrito un discurso en portugués para felicitar luego el partido a los campeones brasileños y bueno, se lo tuvo que, se lo tuvo que guardar. Son cosas muy que uno las ve en retrospectiva y hasta te dan un poco de gracia, pero lo que debe haber sido haber estado esa tarde en el Maracaná, no me lo puedo imaginar. Sí, no, bueno, había, reitero, una presión política, social, mediática alrededor del equipo de Brasil, y agregando lo que vos decís sobre el presidente de la FIFA, Jules Rimet, se asegura que no hubo premiación, ¿no?, en el estadio, que le entregó el trofeo casi a escondidas, ¿no? Eso también como para marcar un poco lo que se vivía dentro de ese estadio y lo que generó, o lo que generaba, ¿no?, la expectativa sobre el conjunto brasilero. Sí, sí, es verdad. De hecho, bueno, faltando pocos minutos para que termine el partido, que en ese momento estaba, ahora lo vamos a contar bien, pero estaba empatado, eh, se va, no sé, 5 minutos y cuando vuelve el estadio estaba totalmente en silencio y él no sabía bien lo que había pasado. Ahora lo vamos a desarrollar bien. Quiero, sí, no dejar pasar en esta euforia que había en Brasil por este ya campeonato ganado antes de jugar, que fueron muchos, pero el periódico O Mundo, entre otros, había ya puesto en la portada, y recordemos la circulación de los diarios por ese entonces, era uno por día como mucho, tal vez dos ediciones, Brasil campeón del mundo 1950. Ya habían preparado carrozas adornadas para festejar en Río de Janeiro, se habían vendido camisetas con que decían Brasil campeón. ¿Qué se habrá hecho con todo eso, no? Sí, no, es claramente es el icono de lo que es la mala suerte, ¿no?, lo que es adelantarse a un resultado. Yo creo que después se habrá tomado recaudos, ¿no? Así que es bastante, es bastante contundente y es muy llamativo, ¿no?,
todo lo que rodeaba en ese momento. Y en 2014 me parece Sí, que se tomaron un par de recaudos más. Sí, bueno, podemos decir que ya se confirmó, ¿no? La maldición Claro. para Brasil. Si Brasil quiere ganar un mundial, claramente no lo tiene que organizar. Hay dos hechos que lo avalan. sí, sí, importantes y bueno, sobre todo no, lo que fue la catástrofe. A ver, esta fue una gran catástrofe, pero bueno, lo del Mundial 2014 fue totalmente inexplicable y, va, no sé si inexplicable, pero sorprendente. Explicar se puede explicar, Sí, en el pero resultado capaz, ¿no? demasiado sorprendente. ¿Cómo? En el resultado capaz. O sea, era posible que Alemania le gane a Brasil, pero en Sí, el resultado me parece que está más marcado, ¿no? Que fue algo increíble. No, totalmente. impresionante, impresionante. Y bueno, en contraposición, no en contraposición, sino confirmando la regla de lo que significó para Brasil, bueno, jugadores que no volvieron a ser nunca más convocados, o sea, renuncias de entrenador, en fin, una sucesión de hechos que marcó y que, digamos, dejó un trauma, ¿no? En la idiosincrasia brasilera. Sí, sí, totalmente. Y ahora vamos a estar comentando un caso muy, muy puntual que tal vez fue la persona que más sufrió lo que fue todo el legado de esta, muchos dicen, la tarde más épica en la historia del fútbol mundial. No sé, eso queda a consideración de cada uno. Lo cierto es que, bueno, una de las cosas fue que Uruguay sale junto con Brasil y sin embargo va a quedar también en la historia la frase que le dice Obdulio Varela a sus jugadores, a sus compañeros, eh, ante la euforia y las 200.000 personas que estaban en el estadio. Los de afuera son de palo, que comience la función. Y vos tenías un fragmento más de esa frase, pero básicamente quedó esa parte inmortalizada. Sí, en base a eso y agrego también cumplido solo si somos campeones, ¿no? Marcando un poco la mentalidad triunfadora, ganadora que tenía Obdulio Varela y sin importar, digamos, el contexto, no interesaba, el tipo quería ganar, se mentalizaba para eso y como reiteramos, no solamente preocupado por el desarrollo del juego, sino también atento a los detalles, ¿no? Eso también es un punto sumamente destacable. Bien mencionábamos también afuera del aire eh, la discusión, ¿no? Para tratar de enfriar un poco el desarrollo del juego, sabiendo que Brasil, por el empuje de afuera, bueno, intentaba constantemente sobre el arco uruguayo, ¿no? Entonces, bueno, Julio Varela reclamándole al árbitro, haciendo tiempo, ¿no? Enfriando y demorando el juego. Sí, sí, sí. Ese día Brasil formó con Moacir Barbosa en el arco, con Augusto, Juvenal y Bigode en defensa, más adelantados Danilo y Bauer, Cicinho, Jair y adelante Chico, Ademir y Friaza. Mientras que Uruguay formó con Máspoli en el arco, Gambetta González Andrade en la defensa, Tejera, un poco más adelantado pero no tanto, Varela en el medio y ya llegando al último cuarto de cancha, Pérez, Schiaffino y arriba Morán, Míguez y Gigia. Cabe Lo, destacar que fue bastante eh, favorable a Brasil ese primer tiempo en el que terminó 0-0, pero Máspoli fue un poco la figura ante los embates brasileños. Y sí se iba a abrir el marcador a los 2 minutos del segundo tiempo, y qué importante empezar rápido, convirtiendo un gol, cuando Friaca anotó ese tanto para que se adelante Brasil. Y sí, y ahí es cuando aparece la historia de Varela con el árbitro. Lo dijo él muchos años después. Él sabía que Uruguay había quedado bastante golpeado por ese gol y que seguir rápidamente con el partido hubiera tal vez desencadenado en una goleada. Entonces fue a discutirle al árbitro un offside que bien no se sabe si valía la pena el reclamo, si existió o no,
y el árbitro era inglés, con lo cual ni Varela hablaba inglés ni el árbitro entendía español. O sea que era medio como una discusión donde ninguno de los dos entendía, pero él dice que lo hizo para enfriar el partido, porque eso podría haber terminado muy mal para Uruguay, y bueno, parece que le terminó sirviendo. Y lo que eran esas formaciones, ¿no? Que se usaban bien de comienzos del fútbol, con tres defensores, y después era todo ataque. Pero la gente lo está viendo, la gente está viendo la imagen, ¿no? De esas formaciones, que prácticamente eran 3-2-5. Sí, 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 un sí. poco, digamos, se fue, digamos, perfeccionando, ¿no? Los sistemas estratégicos, ¿no? La disposición de, y la ubicación de los jugadores. Bueno, hoy nos suena todo muy raro, ¿no? Teniendo en cuenta lo que vemos hoy en día. Y se jugaba mucho sin pensar, se pensaba más en los goles eh, propios que en los goles del contrario y tratar de defenderlo. Tal vez en algún momento vamos a tener la oportunidad de desarrollar más esto, pero las primeras formaciones tácticas que datan del fútbol era con dos abajo, tres un poco más adelantados y cinco arriba. Todos los equipos jugaban con cinco delanteros, lo cual hoy es bastante, por lo menos curioso, y sí algo imposible de ver hoy. Sí, a ver, traduciendo, para los entrenadores es un suicidio, claro está. Seguro, seguro que sí. Bueno, continuando con el partido se reanudó un poco más tarde de ese episodio de Varela con el árbitro. Eso fue a los 2 minutos del segundo tiempo, como decía. Y a los 21, eh, Alcide Gigia, que era uno de los puntas de Uruguay, fundamental en este partido, había tenido un gran partido, se escapa por la derecha, simula al llegar ya entrando al área, patear al arco y en vez de eso le da el pase al medio a Juan Alberto Schiaffino, que fue quien igualó el partido. Hay que aclarar que con el empate, y otra vez lo decimos, ya lo repetimos, pero con el empate Brasil era campeón. Sin embargo, era tal la euforia para ese momento que la gente ya pedía la victoria, quería ganar igual el partido, no le importaba que con el 1-1 se alzaban con la copa, sino que quería ir a ganarlo y bueno, se lanzó un poco, tal vez desesperado por momentos, a buscar el segundo tanto. Sí, tal es así que bueno, uno imagina comienzo, ni bien empieza el segundo tiempo, te pones en ventaja, todo el público a tu favor, en fin, estaba todo dado para el triunfo de Brasil. De todas maneras, lejos de perjudicarlo a Uruguay o de desmotivarlo, al contrario, lo estimuló para ir primero por el empate, como bien marcabas por el gol de Schiaffino, y ya después a 10 minutos del final, ¿no? Un ataque entre Gigia y Julio Pérez por la banda. eh, Luego Gigia supera en la marca a un rival brasilero y logra meter el gol, ¿no? El segundo que le daba la consagración a Brasil, bueno, tal vez con un poco de responsabilidad del arquero Moacir Barbosa, ¿no? Dejando un hueco en el palo derecho. Sí, fue una jugada muy parecida porque se da por el mismo sector del primer gol, por los últimos tres cuartos de cancha de la banda derecha. Y Gigi, como vos decías, supera a Bigode, que era, si hoy lo podemos ver así, en ese momento el lateral por la izquierda, aunque jugaba con tres defensores, no solo Brasil. Y es una jugada muy parecida porque Gigi ahora esta vez amaga a tirar el centro, con lo cual Barbosa se corre un poco, da un paso para el costado, le deja el primer palo sí, descuidado, Gigi patea y convierte el gol. Sí, 34 del segundo tiempo, faltando muy poco para que termine. Ya para ese momento Rimet se había ido a buscar el discurso y cuando volvió al estadio estaba que no sabía para dónde ir. Sí, no, no, tal cual. Bueno, después este gol en particular
dio el puntapié a algunas frases, ¿no? Tanto del que lo sufrió del arquero Barbosa como del propio Gilla, ¿no? Tal es así que el jugador uruguayo llega a decir que solo 3 personas en la historia han conseguido hacer callar al Estadio Maracaná: el Papa, Frank Sinatra y yo. Sí, 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 gran frase. Bueno, hay otra también bastante resonante, que es la de Obdulio Varela, el capitán, que dijo: la verdad es que si ese partido lo jugamos 99 veces, las perdíamos todas, pero ese día nos tocó el partido 100 y lo ganó. Eh, una historia, la verdad, muy curiosa, una de las más, uno de los hechos más importantes en la historia del fútbol, sin duda. Eh, Terminó el partido, la gente estaba muy triste en Brasil, y los jugadores, que eran 11 contra esa masa de gente que solo lloraba. Eh, Tiene su razón de ser la épica. Efectivamente, no, ni más ni menos. Y, y para ser un poco más preciso, si nosotros nos remitimos, ¿no?, a la historia del fútbol más moderna, eh, tenemos que hablar de hazañas. Esto sin dudas es tal vez la primera hazaña, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, seguro. Sí, la gran hazaña. Sí, sí, sí. Sí, o el hecho fundante en las hazañas del fútbol mundial, ¿no? Sí, 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 y... sí, de alguna manera nos podemos remitir. Perdón, Nico. Sí. No, no, decía, ¿no? Que increíblemente Uruguay, una selección muy fuerte en ese momento, y fue su último mundial, ¿no? Ganó después, obviamente, Copas Américas, llegó a instancias decisivas, pero es el último mundial que ganó Brasil, Uruguay. Así que también, ¿no? Como fue una selección tan dura para esos equipos, y después, bueno, quedó ahí estancado y no ganó más mundiales, y pasaron ya, bueno, 70 años. Sí, sí, sí. A ver, como lo decíamos al principio, Uruguay es la gran selección dominadora en la primera mitad del siglo pasado. Sí, De hecho, al Mundial siguiente, en el año 54, Uruguay llega a las semifinales del Mundial y pierde con Hungría, con la gran Hungría de Puskás, de Sibor, de Coxis. O sea que seguía estando vigente. Después, obviamente, cayó. Y algo que dijo, que se discutió el maestro Tavares, fue justamente esto. Fue tal la hazaña y la mítica, que él dice: yo no sé si terminó eso perjudicando a las generaciones que vinieron después, por estar un poco o a la sombra, o obligados a tener esos logros de ese gran equipo. Obviamente Uruguay tuvo un estancamiento durante los 70, los 80, si bien aún participando en mundiales, eh, se dedicó un poco más a las Copas Américas, y ahora vemos, me parece, un Uruguay que llega a los mundiales en estos últimos años como por lo menos un candidato. sí, sí, tiene un gran equipo actualmente Uruguay. Sí, y quería agregar, bueno, si bien a nivel selección, después de aquel triunfo en Brasil, bueno, hubo un despliegue tanto de Peñarol como Nacional, ganando las Copas Libertadores, bueno, la Copa Intercontinental en su momento, que al día de hoy, bueno, vemos cómo se ha estancado también, ¿no?, a nivel clubes el fútbol uruguayo. Sí, 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 la última Copa Libertadores de Peñarol data del año 87. Así que también siguió teniendo grandes equipos a nivel local, Uruguay, pero y a nivel sudamericano, no así la selección. No, ni los clubes tampoco. Bueno, la última Copa Libertadores Nacional al año siguiente, en el 88. Peñarol en 2011, lo más cercano, ¿no? Jugando la final de Copa Libertadores contra Santos. Pero bueno, hoy creo que es un poco a la inversa, ¿no? La selección, sobre todo con la última Copa América que ganó acá en Argentina, el cuarto puesto en Sudáfrica, como que de alguna manera repuntó, ¿no?
en su en las competiciones. Inversamente proporcional lo que sucede con los equipos, ¿no? Sí, 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 es un caso bastante raro, pero bueno, también se entiende porque la mayoría de los jugadores de Uruguay, al igual que la mayoría de las selecciones del mundo, juegan fuera de su liga local, sobre todo en Sudamérica, eh, tanto Argentina como Brasil, Uruguay, eh, bastante también de Colombia. Los jugadores no juegan en sus ligas locales, sino que con esta mercantilización de la que hemos hablado tanto, eh, se, se- se han ido a Europa y juegan en Europa. Sí, es así. Bueno, ya vamos llegando Bueno, al final. No sé si sí, tienen algo más, quedó algo más para comentar o ya estamos. quedan algún par de datos del legado, Sí, de lo que fue este partido, eh, mínimos igualmente, pero bueno, cosas que dejó este partido, en principio, según estadísticas, 169 personas con problemas coronarios esa tarde, de ahí viene la frase, un partido para el infarto, y dejó un gran villano, si se quiere, para esta historia y con signo de pregunta, eh, que es el arquero de Brasil de esa tarde, Moacir Barbosa, a la cual la gente luego de eso despreció totalmente. De hecho, hay anécdotas donde él ha contado que fue al supermercado y una madre le dijo al hijo, mira, ahí está el hombre que hizo llorar a Brasil. increíble, ¿eh? Moacir Barbosa, que murió en el año 2000 y que también había dicho la frase que la pena máxima por un crimen en Brasil son 30 años y él había pagado más de 40 por un crimen que no cometió. Barbosa lamentablemente murió eh, prácticamente solo, murió en la pobreza. De hecho, hay una también, y esto como para ir cerrando, eh, en la preparación para el Mundial 94, que termina ganando en Brasil, eh, Barbosa quiso ir a visitar al plantel. Y el lobo Mario Zagalo, que era el técnico en ese momento, no lo dejó entrar. Dijo, no, no me traigan a este hombre que es mufa, que solo trae cosas malas. Así de mal se lo trataba a Moacir Barbosa y terminó siendo un poco el villano de esta historia, pero también entre signos de pregunta. Sí, creo que acá lo que mencionabas, ¿no? Lo peor es, bueno, es un mal rendimiento, se puede tener, bueno, lamentablemente uno no quiere fallar en esas instancias, pero lo peor es la condena social, ¿no? Y el legado que dejó, digamos, ese partido negativamente, ¿no? Para el arquero, pero es de destacar eso, ¿no? La condena a nivel social que tuvo. Sí, sí, está Sí, claro toda la expectativa, sí, la importancia, ¿no? La importancia que hay en Brasil con el fútbol, lo que genera y cómo un detalle te puede marcar toda tu, aparte de tu carrera, toda tu vida, porque lo que le pasó a él realmente fue algo que, a comparado con las cosas que pasan en la vida, es algo mínimo y le marcó toda su vida. sí, sí, toda esa expectativa muy grande que tenía el hincha brasileño terminó recayendo sobre él. Y tampoco, y lo discutíamos fuera del aire, eh, buscando un poco de información para hacer este video, encontraba una nota que decía Moacir Barbosa, el primer Karius, haciendo Claro. referencia al arquero del Liverpool que se equivocó en la final de la Champions con Real Madrid. El error de Karius es mucho más que el error de Barbosa. Si uno ve el gol de Gigi, eh, se le mete la pelota entre su pierna izquierda y el palo, pero tampoco es un error donde él se mete el gol en contra solo. Así que fue totalmente desmedida cualquier tipo de reacción ante el arquero, pero bueno, así lamentablemente pasó y es parte también de esta gran historia que hemos contado. Bueno, por suerte con Karius no pasó lo mismo. Sí, bueno, se tuvo que ir de su equipo. Está jugando en otro lugar. Creo que es mucho, mucho menor a donde estaba. Pero bueno, no pasó a mayores, me parece a mí, ¿no? Con Karius. Dentro de lo que se dijo en su momento va a ser recordado, obviamente, por unos años como el arquero
le hizo perder la final al Liverpool, pero tampoco me parece que va a ser igual lo que le pasó al arquero brasileño. No, no, muy lejos de eso. De hecho, cuando él vuelve meses después a la cancha de Liverpool, fue aplaudido, la gente lo respaldó. Por eso decía, fue demasiado lo que se le reprochó a Barbosa. Bien. Sí, Bueno, de hecho. sí, sí, zurdo. No, que bueno, en contraposición a Karius, Karius, bueno, sigue haciendo su vida, ¿no? Sí, Qué sé yo, hay otros clubes, en fin, ha tenido un desarrollo a nivel deportivo y que se sepa no ha tenido ningún tipo de problema fuera de la cancha, ¿no? Más allá de los errores puntualmente dichos. Acá es otro contexto, digamos, y otra situación, ¿no? La que se le dio al arquero brasilero, a tal punto de ni siquiera de condenarlo, digamos, al destierro, ¿no? De vivir una vida en el anonimato. sí, que justamente capaz que lo que pasaba antes, ¿no? En esa época que no te puedes ir a jugar a China y capaz de instalarte en China y vivir toda tu vida en China. Ahora sí, ahora está la posibilidad de ir a jugar a cualquier liga del mundo. Antes no existía esa posibilidad, me parece. Si jugabas en Brasil, bueno, te tenías que quedar en Brasil y tal vez no se pudo ir a otro país o alejarse un poco, ¿no? De lo que fue eso. Capaz siguió jugando en la liga brasilera, entonces cada fin de semana te tenían que decir algo los hinchas. Sí, y aparte, y ya para tirando las últimas opiniones, Barbosa era el mejor arquero de Brasil en ese momento y la gente mismo lo apoyaba. Eso también habla un poco de lo ingrato que es el puesto de arquero. Exactamente. Bueno, bueno, vamos cerrando este video bastante completo de un gran partido. Ahí estoy dejando, bueno, las imágenes que están viendo. La Copa del Mundo, ¿no? La que era antes la Copa del Mundo, ¿no? Ya quedó vieja esta Copa del Mundo, ahora hay una nueva Copa del Mundo. Y bueno, obviamente de fondo tuve que dejar una foto de la nueva porque tiene mejor definición. Así que ahora están viendo lo que era la Copa antigua de esa época. Perfecto, mirá cómo trabajamos para ustedes, ¿eh? Así que Siempre. bueno, muy bien. Vamos despidiéndonos. Muchas gracias chicos. Y bueno, un beso para todos. Gracias muchachos, abrazo Abrazo de grande. gol.